Entendí que esta es la nueva forma de analfabetismo. Aquí el que se quede por fuera se quedó en la inmunda. Es una maravilla tener aquí a María Villegas, bienvenida. Cuando mi papá me preguntó, o sea, ¿tú qué quieres estudiar? Y aquí sí voy a ser totalmente franca contigo. Que es difícil para explicar una persona como yo que porque cocina y que también escribe libros y que también atiende terapia y que también es conferencista y todo lo demás, digamos que ha sido pues añadidura, chévere, divertido, me encanta trabajar y soy muy emprendedora, pero mi objetivo era ser mamá. Y empezamos a crear una serie de contenidos, dentro de los cuales hubo uno que hicimos muy al principio, que fue Cosas de Niñas, y Cosas de Niñas la toteó. Entonces ahora era esta paradoja de la vida en donde esta chef, que además es nutricionista, que además le ayuda a la gente a sanar a través de la alimentación, ahora no puede comer. Explícame lo que decías, no podía comer. Sí, no podía comer. Literalmente. Literalmente. ¿Y entonces cómo te alimentabas? Me alimentaba de la energía del sol, me alimentaba de la respiración, me alimentaba de agua de coco, que era lo único que toleraba mi organismo. Me ponía sueros con vitaminas pero y ¿esto cosas. podía llevarte a morirte? O sea, no sé. ¿Perdiste cuánto peso? Bueno, no sé. Señores, bienvenidos a Yo Camilo. Oigan, me he matado la cabeza de cómo introducir esta entrevista, pero es que hay tantas cosas que decir que pronto me quedo cortico. Tengo al lado belleza, inteligencia, es una escritora, una conferencista, es chef, hace hipnoterapia, mejor dicho, no sé por dónde arrancar, ni sé cómo voy a hacer para llegar a todos estos temas, pero es una maravilla tener aquí a María Villegas, bienvenida. Gracias, Camilo. Qué rico tenerte por acá. Gracias. Vámonos para atrás porque hay tantas cosas que quiero entender cómo llegaste a cada una. Cuéntame un poquito de ti, chiquita, 10, 12 años, ¿dónde estabas? ¿Cómo era tu entorno? Además, entre libros siempre. ¿Cómo es eso? Sí, pues digamos que yo tuve una niñez pues muy linda. De la mano de los libros, como tú dices, pues yo soy hija de Benjamín Villegas, editor. Las paredes en mi casa no existían sino para libros. Claro. y bibliotecas, entonces crecí muy de la mano de los libros. Pero también como en mi propio mundo. Yo siempre he tenido como mi propia burbuja en donde yo me he movido bajo mis propias recetas, mis propias reglas, mis propias convicciones y mis propios sueños. ¿Eso es rebeldía? Sí, no desde la rebeldía. Una manera de ser. No desde la rebeldía, sino desde una manera de ser, digamos, bastante introvertida. Okay. De chiquita, muy tímida, muy introvertida, muy en mi espacio, poca, digamos, como contacto social. Yo sufrí mucho en el colegio con temas de bullying. Uno de mis libros se trata de eso precisamente yo voy trasladando todo lo que sucede en mi vida, digamos, como a servir hacia afuera, y recuerdo mucho pues como esa época del colegio no tan bonita. Okay. como la parte familiar, que digamos que sí crecí en una familia muy libre, de una mente muy abierta, en donde se valía cualquier cosa, y digamos que eso es lo que me ha inculcado. ¿Cómo era? ¿Papá, mamá? ¿Cuántos hermanos? Papá, mamá, 2 hermanos, yo soy la hija mayor. Okay. Luego viene mi hermana Laura y mi hermano Camilo, y todos digamos que con la vena artística de mi mamá, con la parte pues como intelectual y emprendedora también de mi papá. Entonces todos hemos sido pues independientes en la vida, todos muy artistas, y digamos que yo siempre como que me sentí de niña muy outsider. O sea, yo me sentía diferente al resto, me sentía siempre diferente al resto, y siempre como con unas ideas que yo no sabía bien de dónde era que venían esas ideas, y interesada en unos temas. Recuerdo, por ejemplo, a los 12 años haberme leído un libro que se llamaba Muchas vidas, muchos sabios, que fue tal vez el primer contacto con la hipnosis que tuve. Todos esos libros que me llamaban a mí la atención. ¿Y esos libros tú leías porque tu papá les inculcaba esa lectura o fue llegando? No, o sea, yo creo que ahí sí yo aprendí a leer más por imitación. O sea, mi papá siempre tenía un libro en la mano y mi mamá siempre tenía un libro en la mano. Entonces, como que leer era parte, digamos, como de la rutina. Claro. Mi papá me trataba de mostrar unos libros que a mí no me interesaban. Mi mamá, por el otro lado, sí.
ella se metía, está muy metida en todos los temas energéticos, metafísicos, la geometría sagrada, o sea, también lee de todo, pues mi mamá es supremamente culta y una ávida lectora, pero dentro de las distintas ramas de cosas que ella leía libros de fantasía y ella leía muchos libros que tenían que ver con física y mecánica cuántica y que tenían que ver con ese tipo de Que tú te cosas. fuiste por ese lado. Y yo, y a mí me interesó eso desde niña, desde muy chiquita. Empecé a meditar también gracias a mi mamá. ¿Desde Mi mamá, chiquita? sí, mi mamá me metió en cursos de meditación trascendental a los 13 años o a los 12 años, algo así. ¿Qué es meditar, María? Yo he tenido muchas personas aquí que me han hablado de meditación. Yo soy Sí. muy terrenal y no entiendo. ¿Qué es meditar? ¿Qué significa eso? Significa como entrar en ti, Ok. significa conectar, digamos, como más profundamente con tu respiración y significa, digamos, como que dejar de pelearle a la mente un ratico. Ok. Es como yo tal vez lo definiría. Uno está como todo el tiempo en un ruido y en un tren de pensamientos y muchas personas como que se meten en el mundo de la meditación y fracasan porque están tratando de poner la mente en blanco y la naturaleza de la mente es pensar. Y más bien es como aprender a convertirse en el observador de los pensamientos sin engancharse con ellos y dejarlos simplemente pasar, dejarlos simplemente Dices, fluir. se meten en el mundo de la meditación. ¿Qué significa eso? Tratar de meditar, Sí, tomar cursos como que se vuelve de moda, entonces todo Sí, el mundo está está un hablando, poquito. está muy de Sí. moda, entonces que hay que meditar y que entonces es parte del wellness y que es parte de las prácticas, digamos, que todo el mundo debería tener. Y sí, o sea, yo considero y siento que la meditación es una parte supremamente importante en mi vida, pero abordada tal vez como desde otro ángulo, o sea, no solamente, digamos, desde una práctica de me tengo que sentar ahí en silencio a ver qué hago, Total. sino como de encontrar esos espacios como para ti, de irte autoconociendo y de irte abriendo a esos mensajes y a esa, digamos, como conexión y canalización que llega a través de la meditación. Entonces yo te decía que de niña yo empezaba a recibir una cantidad de mensajes, una cantidad de ideas, una cantidad de cosas y yo no sabía ni de dónde salía eso. Entonces, pues tampoco me relacionaba con mis pares porque entonces era como que... Sí, a los 14 años nadie me dijo. Nadie está, sí, nadie está en ese, lo que te decía, mi mamá me metió en estas clases de meditación trascendental, que fue mi primer abordaje a la meditación y en ese caso se medita a través de un mantra que es una palabra que no tiene pues ningún significado, que tú no puedes ligar mentalmente a nada y simplemente a partir de repetir el mantra también puedes meditar con música, puedes meditar simplemente en silencio, puedes hacer meditación en movimiento. Entonces a lo largo de la vida yo he ido, digamos, como que evolucionando y conectando con distintas... ¿Enseñas a meditar? Sí, cuando hago retiros, digamos cuando hago retiros o hago a veces talleres, pues es parte, digamos, de lo que me gusta promover, no tanto como decir, ven y te enseño a meditar, sino ven y hacemos estas prácticas y ven y te voy mostrando este camino y a través de la experiencia tú mismo vas experimentando ciertos cambios y luego me vas diciendo qué es diferente hoy al viernes que llegaste, hoy domingo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó dentro de ti? Sin necesariamente encasillarlo, digamos, en un esquema. ¿Quiere decir eso que meditar cambia la vida de las personas? Pues yo siento que digamos que todo tiene que ver con el camino en el que todos estamos. Mucha gente, y llega a mi consulta, mucha gente perdida en el propósito. Es que yo no sé, es que yo ya ahora tengo 50 años y yo ahora no sé qué, y yo no encontré mi propósito y como que se pierden, digamos, en la vida. Y siento que digamos que la meditación te conecta muy profundamente con tu intuición y de alguna manera tú ya sabes, digamos, cuál es ese llamado, tú ya sabes cuáles son esos dones, tú ya sabes cuáles son esos talentos, pero el ruido de la mente muchas veces te desconecta de ahí. Claro. Entonces, tener esos espacios de introspección que uno va, digamos, sintiendo que esa conexión más allá
de ti a nivel muy transpersonal, si se pudiera llamar de alguna manera, habilitas el espacio para que esa información o para que esa información a manera de energía tenga un espacio dentro de ti y se vaya descodificando con el tiempo. Es un poco salirme de mí, Sí, es un poco verme de arriba. sí, cuando uno lo pone así, entonces ahí es donde empieza a sonar extraño. Yo, Para mí es rarísimo. sí, No sabes porque lo ahí es confundido donde que empieza a estoy. sonar extraño y es como que, ¿cómo así? Entonces voy a levitar o a dónde me voy a ir o a dónde es que... No, no, te vas a ir es hacia adentro, o sea, porque uno se desconecta, digamos, es con el afuera, pero al tú estar conectado y tener tus centros alineados, los canales de la mente y del corazón, pues generas un estado de mayor expansión y de mayor conciencia que permite que esta información, o sea, si tú asumes el mundo como la cuántica, en donde todo es energía más información, Ok. pues habilitas el espacio dentro de ti para conectar, para hacer esas conexiones a otro nivel y ir descodificando a través de tu cuerpo, que es el vehículo que tenemos Ok. para la vida, esa información. Me voy a adelantar y luego echo para atrás de vuelta. Me hablaste cuando alguien va a mi consulta. Sí. Explícame. Tú tienes un Sí, consultorio donde la gente va a qué. sí, yo hace años, digamos que pues tú estabas haciendo en tu introducción, como no sé ni por dónde empezar, porque sí, entiendo que es difícil para explicar una persona como yo que porque cocina y que también escribe libros y que también atiende terapia y que también es conferencista y que también, pero digamos que para mí es muy claro el hilo Tú conductor, lo porque tienes claro. sí, para una gente, para la gente en general, es totalmente desarticulado, pero pues para mí es muy coherente porque simplemente ha sido mi historia de vida, de escucharme mucho a mí misma, de ser muy fiel y muy auténtica, de no dejarme, digamos, limitar por las estructuras trazadas en la sociedad necesariamente de que las cosas se tengan que hacer en este orden y que se Ok. tengan que hacer de esta manera, sino dentro de este mismo proceso de introspección y autodescubrimiento, pues he ido atrayendo hacia mí ciertas herramientas que me han llamado la atención y que hoy en día, o sea, al principio tal vez tú conectar los puntos hacia adelante muy difícil, pero conectar los puntos hacia atrás es Algo muy atrás. fácil. O Total. sea, es como por qué llegué acá, Claro. de dónde vino esto, de dónde vino. Entonces, yo he tenido, digamos, tres campos de acción en mi vida. El primero pues es la cocina, fue la primera carrera que yo estudié, hoy en día es más mi hobby, la sigo enseñando y la sigo transmitiendo a través de mis O libros sea, y tú a los talleres. 16, 17 años, a pesar de que estabas metida en los libros de tu mamá, te fascinaba la cocina y A mí tomaste el... sí, mi fascinación era la cocina y la psicología. Ok. La em, cocina y la y la psicología. ¿Qué psicología. te imaginabas hacer en ese momento? ¿Sabes o ni idea? En ese momento, o sea, ¿Tenías un sueño? cuando mi papá me preguntó, o sea, pues tú qué quieres Sí. estudiar y aquí sí voy a ser totalmente franca contigo. Ujú. Yo le dije, pues a mí me gusta mucho la psicología y me gusta mucho la cocina. em, y entonces él básicamente pues me dijo, bueno, pues o sea, la cocina es una carrera que no existía en ese momento acá en Colombia, eso era Sí, no. impensable estudiar cocina, ya de entrada se salía del molde de todas las De todo. opciones pues a mi edad, digamos, cuando yo me gradué del colegio. Entonces me dijo, bueno, pues eso lo tendrías que estudiar por fuera y yo conozco que en Francia hay un sitio por allá donde puedes ir a estudiar cocina y psicología, pues métete a la Universidad de los Andes y estudia acá. Yo dije, no, pues Francia, Bogotá, Andes. yo tal vez me quiero ir a Brasil. Y escogí la cocina Ok. porque quería vivir afuera, o sea, porque quería aprovechar la experiencia, la oportunidad que me estaba dando mi papá de poder estar, o mis papás en Sí, sí, realidad, sí. de poder ir a, Ah, a, a claro. estudiar, a vivir en otro país. Entonces lo escogí por eso, o sea, realmente. Te fuiste Pero para París, Cordon psicología, Bleu, supongo. sí, cordon Sí. bleu y bueno, me gradué de chef de la cocina y pastelería y En enología ese y momento era chocolatería. una carrera, Era una, ya había sí, eran cuatro allá digamos años, que sí o eran existía. cursos, o cómo era eso. No, era una carrera, no era una carrera de 4 años, era una carrera más corta, pero pues era bastante, pues, digamos, intensa, sí, Total, luego, pues, claro. era una carrera, pero digamos más lo que hoy en día se considera una carrera técnica, no Ujú. digamos te da un bachelor degree, sino una carrera técnica. Entonces, eso ha sido, y cuando yo terminé eso, trabajé en muchos restaurantes alrededor del mundo. Luego, como que me devolví a Colombia ¿Cuánto tiempo duró y esa etapa de irse a estudiar, trabajar en sí, restaurante? como unos
unos 4 años por ahí. Ok. Sí. ¿Ahí ya no escribías? ¿Ya, y, ya habías empezado a escribir o no? no, Ok. y cuando volví pues a Colombia, pues obviamente todo el mundo se imaginaba, pues lo lógico es que monte un Un restaurante restaurante. y yo dije, no, o sea, Ujú. Esto no es lo mío. esto no es lo mío, Ok. o sea, lo mío es ser mamá, casarme con estas manos así untadas de comida, no me va a conseguir ningún marido, yo no sé qué, o sea, Ok. lo mío, yo no voy a, o sea, los horarios eran imposibles. Total. Y entonces yo dije, no, pero yo tengo un conocimiento y tengo un amor por la cocina Ok. impresionante y un don muy grande ahí. O sea, ahí yo sí reconozco uno de los grandes dones que tengo y dije, lo voy a enseñar, lo voy a transmitir. Ok. Yo siempre he sentido que mi propósito es comunicar y en eso he sido absolutamente constante en Total. todas totalmente transversal en todas las cosas que te voy a mencionar ahorita. Entonces, comunicar cosas que sirvan, que nutran, que embellezcan a las personas, Ok. eso es lo que me gusta. Entonces, empecé a trabajar con cocina, pero a través de mis libros. En ese momento me fui a vivir a Australia, escribí mi primer libro, pues primero en Colombia y mi segundo libro en Australia, que se convirtió en un hit mundial con Murdoch Books. Ok. Australia, ese libro se llama, pues en inglés se llamaba The Food of France. Ok. Y el libro fue un hit impresionante. ¿Era un libro de recetas o era Era un un libro libro de contando la historia de la comida francesa? ambas. Ok. Era un libro que digamos que la intención del Ujú. libro y la intención de la casa editorial era coger toda la cocina francesa de todas las regiones y plasmarlas en un libro que se pudiera usar en las casas, en Ok. donde estas recetas que eran irreplicables y que tomaban miles de horas de preparar, pues, o bueno, no miles de horas, Sí, tiendo a ser un sí, sí, poquito sí. exagerada, pero muchas horas de preparar, se pudieran hacer y aterrizar a que las pudieran preparar las ¿Lo personas escribiste en en cualquier inglés, casa, por lo que en veo? inglés. Ok. Y ellos me contrataron ese libro, después de Food of Italy, la cocina de Italia, pues la cocina de España, Ok. porque pues yo me había entrenado muy bien en estas cocinas en Europa. Y ese primer libro que sacaron fue un hit. El libro fue traducido a más de 13 idiomas, vendió yo no sé cuántos millones de Ok. copias y fue un gran hit. Se ganó el premio al mejor libro de cocina del mundo. Aquí yo tenía 21 años, una cosa así. Claro. Y pues fue como, wow. Wow. O sea, Claro. como, sí, después, pues mi papá terminó comprando los derechos de esos libros para español, porque como te digo, se hicieron originalmente en Australia. Y bueno, pues digamos que ese fue el inicio del De- camino editorial, pues, y con un libro que sí había publicado con mi papá que se llama Dulce Tentación, que fue como mi primer libro de cocina, Esto fue de eh, postres, me imagino. de postres. Ok. Y bueno, y después de eso yo dije, bueno, pues esto está bonito, yo puedo seguir escribiendo libros y puedo hacer clases de Y cocina vendiendo millones de copias y funcionaba. arranqué, y arranqué, digamos, como pues por ese camino editorial a través de la cocina. Después, Estás en en Australia. adelante, sí, luego me devolví a Ok. Colombia y digamos que seguía haciendo clases, libros, Las y clases eso es eran presenciales, porque pues, presenciales, sí, talleres de cocina ¿qué que hacías a mí me dónde? gusta hacer. Los hacía originalmente en mi casa. Ok. Hoy en día, digamos que ya, pues esto es algo que enciendo y Apagas, apago sí. algunas veces al año y digamos que hago alianzas con cocinas, con sitios, porque yo Ok. no tengo un lugar propio y simplemente convoco a las personas, les aviso que voy a hacer un curso de cocina, lo hago, tiene principio, tiene fin y ya. Y hoy en día es más mi hobby, eso es la cocina. El objetivo es enseñar a cocinar unas recetas particulares, punto. Sí, y pues, pero muy a la María, porque yo comparto dentro de mis clases de cocina, digamos que mis clases de Muy cocina a la van, María, sí, a la María, explícame. yo digo A eso. tu Sí, a la manera. María. Sí, Ok. a mi manera. Ok. Porque es como, primero son recetas creadas por mí. Ah, Segundo, yo nunca revelo cuál va a ser el contenido de la clase, siempre es sorpresa. ok. Entonces la gente se inscribe a ciegas, es Ok. como que sabe que va a ser algo bueno, pero no sabe qué es. Y tercero, siempre tiendo a mezclar mucho del resto de mi mundo en Ok. esta cocina, digamos que llevándola mucho más allá, a A otro otro nivel. nivel. Entonces comparto historia, filosofía, también técnicas de cocina, de cuántica, de meditación a través de la cocina, de Ok. una cantidad, digamos, Voy a ir a uno para de entender. cosas. Sí, entonces son unas clases muy
muy diferentes a Ok. a lo que Tus recetas, eso me impacta. son mis recetas. Yo, pues todos mis libros son mis recetas, o sea, son muchas Cuando, veces cuando tú me hablas de la comida de Francia, ahí sí son son recetas son francesas, recetas supongo, francesas que yo autóctonas. tenía que hacer las propias versiones mías Ok, para que digamos que fueran aterrizadas a esta instrucción editorial. ok, Pero en mis libros de autora, que pues que tengo muchas, a veces me inspiro en cosas obviamente que ya existen, pues voy a hacer mi versión claro, de paella, voy a hacer mi versión de sopa de cebolla francesa, voy a hacer mi versión de lo total. que sea, pero también muchas cosas son simplemente Que inventos míos. te vas Sí, inventando. inventos míos. Entonces ahí uniste. Yo supongo que estamos en los 24, 25 años, por Sí, lo que llevo sí. llevando, ahí unes la cocina, que era como tu pasión, pero que definitivamente no era en un restaurante, y la parte literaria que venía de tu papá, Sí, y empiezas a ser exitosa en ese tema. Y sí, entonces te vas por me ahí. voy por ahí. Luego entonces lo que ocurre es que pues yo ahí pues me caso, Era para ti algo muy quedo, importante. era lo más O importante. sea, O tú te sea, si tú me soñabas preguntabas con a mí con un de ser esposo, chiquita, ¿tú qué quieres familia, ser ok. cuando grande? Yo te contestaba, mamá. Mamá, Mamá, estaba eso es lo claro. único que a mí me Ok, interesaba, era ser mamá. Entonces, todo lo demás, digamos que ha sido pues añadidura, ok, chévere, divertido, me encanta trabajar y soy ok, muy emprendedora, pero mi objetivo era ser mamá. ok. Y entonces, pues entro en esta etapa de la maternidad y un día, pues simplemente como que se me ocurre la idea de por qué Villegas Editores no tiene una división infantil. Entonces llamo a mi papá y Mm. le pregunto, oye, ¿y tú por qué? Pues porque no tienes libros para Los niños. niños. O sea, entonces el otro me dijo como, es la pregunta más rara Sí, del no mundo sé. entero, yo no sé nada sobre niños, o sea, ¿qué me estás hablando? Y bueno, esa conversación evolucionó en que básicamente pues yo me senté a escribir un libro para niños, Ok. se lo presenté a mi papá y como que a él pues dijo, pues esto no es el llamado de Villegas Editores, pero si quieres hacemos un ensayo a ver qué tal nos va. Y yo estaba súper conectada con el tema de la maternidad y también buscando cómo ahora voy a hacer para criar a mis hijas y para darles estos libros que necesitan y no sé qué. Y entonces, pues me junté con una amiga que también es una crack y ella tiene una maestría en educación, es gringa, mi mejor amiga y como que nosotras nos hicimos amigas a través de los libros Ok. y nos compartíamos muchos libros y todo y nos sentamos y dijimos muy divertido hacerlo juntas y empezamos a crear una serie de contenidos dentro de los cuales hubo uno que hicimos muy al principio que fue Cosas de Niñas y Cosas de Niñas la toteó, o sea, Ok. Cosas de Niñas fue como un bestseller muy impresionante. ¿En inglés otra vez? No, No. pues también salió, en inglés se llama Girl to Girl, Ok. pero Cosas de Niñas ¿Qué era? ¿Qué original, era ese es libro? un libro de referencia para niñas para acompañarlas a en todo su proceso de desarrollo y de crecimiento, porque como te digo, a mí siempre me ha llamado mucho la atención el tema de los libros de no ficción, Ok, más que los de más. ficción, todo el tema de crecimiento personal, siempre ha sido mi llamado y como que yo decía, si uno pudiera, estas herramientas, el yoga, la meditación, la respiración, la conciencia ambiental, el crecimiento personal, todas esas cosas que yo había ido encontrando para mi vida, transmitírselas a los niños desde chiquitos y Ok. darle además a los papás unas herramientas para que pudieran ir del camino de sus hijos y acompañarlos en ese proceso educativo y educarse también ellos al tiempo. En Total. muchas de las cosas, pues nos pareció súper bonito. Hicimos eso, fue muy exitoso. Creamos entonces la división infantil y juvenil de Villegas Editores. Hicimos eso muchos años Cuando dices y hicimos mucho, es que hiciste varios libros al varios libros, respecto. algunos yo sola, digamos, pues sí, yo tengo muchos libros que son solamente de María Villegas y otros libros que son de María Villegas y Jenny Kent, Ok. digamos como en en esa alianza, en donde simplemente pues como que fuimos evolucionando y hicimos como esa aventura literaria. En el transcurso de esto, a mí pues como te digo, con la cocina y todo esto y el tema terapéutico siempre me ha llamado mucho la atención la salud, el crecimiento del ser, Volvías a tu sueño de las ser prácticas psicóloga. holísticas, sí, y todo esto yo siempre, digamos que no desde un punto de vista, digamos, estructurado de que estuviera en una universidad estudiando una carrera, pero yo siempre he seguido estudiando. Yo he estudiado muchas carreras a lo Total. largo de mi vida que de pronto no sean consideradas en la Universidad de los Andes como una carrera, pero que han sido carreras técnicas Te que has preparado para me he cada etapa de preparado tu para vida, cada, punto. sí, me he A tu preparado a mi manera, manera, exacto. a mi manera.
Entonces, yo siempre seguí estudiando psicología, siempre seguí estudiando nutrición, siempre seguí estudiando estas cosas, hasta que en un momento dado dije, bueno, ahora sí voy a sacar como una certificación como coach de nutrición y Ok, de salud. ok. Y en esas abrí mi consultorio y originalmente mi consultorio se trataba de ayudarle a las personas a sanar a través de la alimentación y el estilo de vida y todas estas Ok. prácticas como más ¿Con holísticas. el objetivo de sanar personalmente o bajar de peso o las dos? No, de ¿No? simplemente solucionar cualquier cosa que te estuviera pasando, entendiendo, digamos, la comida como medicina y estas otras prácticas holísticas como parte de la fórmula que necesitabas pues para poder O sea, lo que has sanar. estudiado te ha llevado a concluir que lo que uno come hace que uno esté mejor. Sí, pero mira lo que me pasó. Ok. Entonces, sí, entonces yo feliz ahí con mi consultorio y a veces entonces cuando hacía cursos de cocina también, entonces saludable y entonces me Ok. metí en toda esta onda mucho más sana y todo lo demás. Y de repente empecé a ver que yo me empecé a enfermar. Y yo decía como, Tú. yo me empecé a enfermar Ok. y comía absolutamente todo by the book y entonces me tomaba el smoothie, me comía la ensalada y me comía la esta y contaba las proteínas y hacía todo perfecto y también meditaba y también, y me enfermé, mi organismo completamente colapsó al punto tal de que yo no pude volver a comer, entonces ahora era esta paradoja de la vida en donde esta chef, que Claro. además es nutricionista, Sí, que además le ayuda a la gente a sanar a través de la no está alimentación, bien. ahora no puede comer. Claro. Entonces, pues como que yo decía como, wow, o sea, que me está diciendo la vida, Total. que me está diciendo la vida desde el punto de vista, digamos, como más clínico de la medicina alopática, lo que yo tenía no tenía cura, digamos, Ok. era unas enfermedades crónicas del tracto digestivo. Explícanos eso para Eh, entender en qué estabas. Sí, ¿Qué o te sea, tenía pasaba? una esofagititis eosinofílica, una colitis ulcerativa, digamos que son unas enfermedades que, pues, que tienen cierto manejo con medicamentos y todo, pero Ok. que se supone que no desaparecen, que no Ok. desaparecen ¿Y era nunca por del un todo. tema alimenticio eso? No, No. no, entonces simplemente nada, eso fue todo un, todo un viaje, ahí sí, a través de entender en donde a mí me dijeron como, mira, manéjalo desde tiene manejo, entonces con unas dosis altísimas de corticoides y unas cosas que a mí no me resonaban Ok. y especialmente siendo una persona que yo no le meto nada a mi cuerpo sí, 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 que sí. como que no me suena, entonces yo, no me suena. Entonces yo dije, bueno, muchas gracias, pero yo voy a mirar qué hago por mi lado. Y eso me llevó a decir como algo no está bien, o sea, esto no es del todo fisiológico, Ujú. algo no está bien o en mis emociones o en mi mente o en algún lugar, pero lo voy a encontrar. Entonces me senté, hice muchos estudios, me certifiqué como, pues tengo una maestría pues yo soy maestra de Reiki, entonces me quitaba el dolor a través de esta Sí. canalización de energía, Imposición de manos. imposición de manos, tapping, técnicas de liberación emocional, gong, saqué una certificación en sound healing y tocaba el gong incluso Ok. para mí, cuencos tibetanos, me recargaba con la energía del sol porque pues yo no podía comer y todo lo que yo comía Explícame lo que decías, no podía comer. sí, no podía comer. Literalmente. ¿Y Literalmente no entonces podía. cómo te alimentabas? Me alimentaba de la energía del sol, me alimentaba de la respiración, me alimentaba de agua de coco, que era lo único que toleraba mi organismo, me ponía sueros con vitaminas Pero y esto podía cosas. llevarte a morirte. O sea, No sé. sí, ¿Perdiste sí, cuánto peso? bueno, No no, sé. pues yo nunca lo vi como tan, como Pues tan así, porque digamos que había una solución, o sea, había una solución que era la alimentación parenteral y yo ¿qué podía es eso? ¿Qué someterme es a eso, una o sea, alimentación yo parenteral? podía usar, sí, o sea, yo podía alimentarme Sondas con una y... sonda, Ok. sí, y con unas cosas, pero digamos que no, pues no me parecía divertido No vivir la solamente, sino vida que en así. tu vida era Era contradictorio a toda tu vida. totalmente paradójico. Entonces nada, o sea, yo como que dije, bueno, algún día voy a pegar, ¿Esto cuánto duró? 2 años. Durísimo, supongo, Sí, ¿o sí, no? 2 años. Porque te lo oigo, tú lo que me cuentas, lo que Sí, sale de tu boca me parece sí. escabroso, pero como lo cuentas es como, no sé, me enfermé, tuve Pues una mira gripa que, larga. no, mira que fue muy duro, o sea, fue muy difícil de navegar este tema, pero hoy en día yo lo puedo ver y también siento que durante todos esos días yo siempre tuve la fe, nunca perdí la fe, nunca
perdí como esa conexión de que esto y esa como certeza de que esto estaba ocurriendo en mi vida y venía de la mano de un gran regalo para mí. Ok. Por eso te digo que conectar los puntos hacia atrás es súper fácil, cuando uno está Total. plantado en el lugar y hacia adelante es más Pero difícil, por ahora los has conectado pero, espectacular. pero, pero entonces, sí, o sea, fue un regalo muy impresionante porque esto me llevó a estudiar y a entender todas estas cosas, nunca pensando, ojo, esto lo va a trasladar a mi consulta, ni es que me voy a dedicar a esto, sino lo estaba haciendo enteramente para mí. ¿Esos 2 años seguiste haciendo consulta o No, no, paraste? no, 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 Paraste. no, yo no Diste un alto podía en el camino. trabajar Ok, sí, prácticamente trabajar, no, me dediqué a mí, ok, entonces me dediqué a estudiar y me dediqué a sanarme, ok. o sea, Me acabas de nombrar una palabra que no me habías nombrado y se llama fe. fe. Cuando uno habla de fe, lo lleva a la religión. ¿Tiene algo que ver o no? En tu No, o caso, sea, yo digamos que siento que soy una persona supremamente espiritual. evidentemente. Yo soy católica, pero yo no soy practicante, O sea, tu nunca he fe no sido es hacia un ser superior. pues sí, es no sé si lo llamaría un ser Ok. superior, una Guía, energía ok, superior, una energía divina, y yo muchas veces hablo con Dios, o sea, ok. totalmente Con creo tu en Dios, Dios, sí, y con los ángeles ok, y con los arcángeles, y vivo ok, muy, digamos, como conectada, pero también lo entiendo desde una energía creadora que es parte de uno y uno es parte de esa energía y ok, que tú lo que necesitas es estar o sea, reconocer, porque tú siempre estás conectado, pero es como reconocer esa conexión y alimentarla para lograr y confiar, sobre todo confiar en que cuando tú tienes esa conexión, esa certeza y esa fe y esa entrega, como esa como humildad también ujú. frente a ciertos procesos, las puertas que te corresponden se van a abrir y van a ¿La llegar en fe es el camino. confianza, según eso? Sí, Sí, es mucha confianza. ok. Sí, es mucha Entonces confianza. tú durante 2 años te sigues, digamos, estudiando, entendiendo lo que te pasa, Sí. espiritualmente te entregas a ti, tienes una fe y eso te lleva a salir de esto. Y esto me lleva a estudiar todas estas cosas, a ponerlas en práctica en mí misma. ¿Cuáles son estas cosas? Pues todo lo que te estoy hablando al principio, luego la programación neurolingüística, ¿Qué es esto? luego Devuélvete, ¿qué es programación neurolingüística? sí, digamos como que yo al principio y hoy en día lo Ujú, entiendo como que uno tiene pues varios centros dentro de uno y ujú, uno es el cuerpo, que era en el que este caso pues estaba colapsado, claro, pero estaba haciendo un trabajo estelar avisándome que algo estaba mal, ojo, ok, porque cuando el cuerpo se manifiesta y generalmente es lo primero que se manifiesta o pues está digamos ya en ti a otro nivel, pero el cuerpo te sirve para darte cuenta de que algo está desalineado y algo está mal y siempre que el cuerpo se manifiesta también es una oportunidad para que tú sanes. Luego está el corazón y es como toda esta indagación y esta parte emocional que fue, digamos, lo primero que yo logré desbloquear y hoy en día desde la terapia que yo manejo, que ahorita te la cuento, pero es una parte muy importante porque los bloqueos se generan primero desde el punto de vista emocional y ese es el pegante que mantiene los bloqueos ahí. Entonces, si tú no lidias con las emociones y no te permites sentirlas y traspasarlas, reconocerlas o sanarlas o resignificarlas de alguna manera, pues el bloqueo no se va a ir. Y la otra parte es una parte mental. Entonces yo digamos que ya había avanzado como, ok, bueno, mi cuerpo en este momento no quiere reaccionar, miremos a ver qué está pasando en el corazón sí, y movilicemos el corazón, pero ahí digamos que logré mejorar un poquito, pero no del todo. ok, Y dije, entonces ahora lo siguiente hacia cerebro. arriba sería la cabeza, Entendiendo exacto. cabeza como espíritu, El como cerebro, no, cerebro, como tal. el cerebro Ok. como tal. ¿Es el que manda o Eh, qué? sí, que digamos Ok. que sí, el cerebro y pues digamos, o la mente, realmente la mente consciente, pero sobre todo la mente inconsciente. Entonces digamos que Ok. aquí se empieza a Volvemos. conectar Lo todo espiritual, esto lo corporal con el sentimiento, con el espíritu. Sí, es lo entendido. Quiero entenderlo. Quiero. sí, con el cerebro, digamos, físico, la capacidad que tú tienes dentro de tu cerebro para reprogramar y cuáles son estas cosas que más desde Ok. la neurociencia te explica. Eh, pero ¿cuál es este mundo del inconsciente y cuál es el peso de esta mente inconsciente dentro de ti y por qué
tú muchas veces cuando eres consciente de ciertas cosas, pues no logras avanzar porque el inconsciente, digamos, tiene una información que pesa mucho más. O sea, esto si tú lo miras desde el punto de vista de Jung, te lo explicaba con un iceberg. Y entonces si tú visualizas en este momento, pues un iceberg que sale, digamos, un 7% por encima del agua y el gran, Está digamos, iceberg está debajo del mar, pues así exactamente es tu mente. Entonces tu inconsciente viene siendo todo lo que está debajo del mar, tu consciente viene siendo apenas la puntica que sobresale, con lo cual la mente que a ti te conduce es la mente inconsciente. Entonces yo decía como, ¿qué puede haber en el inconsciente que esté bloqueando o que se haya quedado, digamos, ahí atrapado? Y luego ya después de esto hay un nivel energético, digamos, de conciencia más espiritual. Entonces yo lo entiendo así, o por lo menos la vida me invitó a entenderlo así, y así fue como yo encontré pues la sanación para mí, teniendo en cuenta todas estas fichas del rompecabezas. Entonces ahí empecé a estudiar programación neurolingüística. Digamos como que el cerebro tiene una capacidad de reprogramarse en cualquier momento, va generando ciertas vías neuronales que se van causando a través de la repetición de ciertas ideas, de ciertos pensamientos, de ciertas creencias, ¿no? Y en la medida en que tú repites, pues estas carreteras se hacen simplemente más sólidas y entonces tú tiendes a conducirte por ahí, porque es como si tú vas abriendo autopistas, vas abriendo, exactamente, como que si tú vas a subir a la montaña, pues, y hay un caminito trazado y al lado te toca agarrarte de un árbol y del otro, pues, el caminito trazado. Entonces, tú te empiezas a conducir por ahí, pero el cerebro tiene lo que se llama la neuroplasticidad. O sea, tú tienes acceso a la neuroplasticidad, que significa que tú puedes, esas vías neuronales que en algún momento se trazaron, se afianzaron, se agrandaron y se volvieron autopista, las puedes realmente borrar y reemplazar y cambiar por unas nuevas y mejores caminos que te conduzcan a un mejor lugar. Entonces, cuando uno reconoce que eso que está trazado dentro del cerebro lo está conduciendo a un lugar que no le sirve a uno, pues entonces el proceso que yo hago hoy en día terapéuticamente es acompañar a las personas a través de la hipnosis clínica, de la programación neurolingüística, de técnicas de terapia gestalt y cognitivo-conductual y de desbloqueo, digamos, energético, a encontrar cuáles son esas fichas emocionales que están actuando como pegante de estas vías neuronales o de estas creencias limitantes que ya están desactualizadas, y simplemente quitar esta emoción y reprogramar esto a través de ¿qué? De la neuroplasticidad. ¿Y la neuroplasticidad cómo se activa? A través de la repetición. Entonces, cuando tú repites mucho algo, y esto lo puedes hacer repitiéndolo desde la parte habitual, y entonces haces el camino al revés. Es como que la gente en general es como que quiere tener un nuevo comportamiento, un nuevo hábito, entonces lo hace a partir de la fuerza de voluntad. Dice, hoy sí me voy a levantar a las 5 de la mañana, me voy a dar la ducha de agua fría, y entonces yo sé que si lo repito 21 días, ya se va a convertir, digamos, en un hábito para mí, cada vez va a ser más suave. Lo puedes hacer a través de ahí, más pesado el camino, o lo puedes hacer a través del inconsciente, dándole una nueva información a tu mente inconsciente para que te conduzca desde ahí, para que el motor no salga desde el esfuerzo, sino salga desde el comando del inconsciente. Claro. Y a través de la repetición, pues tú simplemente logras trazar más. Entonces, ¿qué terminé haciendo yo para mí? Aprendiendo todas estas cosas, entendiendo el poder de la mentalidad, entendiendo el poder de las afirmaciones, entendiendo el poder de las palabras, que tiene mucho, digamos, de esta programación neurolingüística que estamos hablando, pero también entendiendo el peso del inconsciente, entendiendo esta capacidad que todos tenemos de reprogramar, y la importancia de mantenerte ahí en ese lugar mental para poder conseguir lo que tú quieras. Quiero entender algo, ese inconsciente que es el 93% que está bajo el agua, según el paralelismo que hiciste, ¿se vuelve consciente? O sea, se va
digamos que esa punta va subiendo. Claro, porque entonces está la parte de abajo del agua, lo que tú dirías que es la superficie del mar, es lo que se llama el preconsciente, Ok. luego entras al consciente. ¿Y de qué se tratan estas terapias? Pues se trata de hacer consciente el inconsciente. Ok. Porque cuando tú haces consciente el inconsciente, pues ya te puedes encargar de él. Ok. Pero mientras que siga en el inconsciente, es como esta fuerza poderosa que te jala para un lado y tú dices, pero si esto yo ya lo sabía, ¿y por qué volví a terminar otra vez en la en el misma. mismo lugar? ¿Y Que por qué pasa volví mucho. que pasa mucho? Y son esos patrones repetitivos que tienes que romper desde el inconsciente. Entonces, eso hice, de ahí, digamos, como te digo, a mí la fascinación máxima que he tenido en la vida ha sido la magia, y la magia a través de la energía y cómo tú puedes, digamos, canalizar y utilizar tu energía y la energía universal a tu favor Ok. también, y al favor de los Terceros. demás, sí, para crear lo que tú quieras crear. Entonces la física cuántica, la metafísica, o sea, a mí me ha fascinado todo este tema toda la vida. Entonces me encontré con una mujer muy espectacular online, o sea, hice todo esto. Bueno, esto es como parte online y Sí, sí, parte sí. presencial a veces, pero ella proponía un programa que se llamaba Mastering the Human Mind, que es como una maestría de la mente De la mente. humana, que era muy interesante porque era aprender a conectar con las personas, con las situaciones y con los lugares y con absolutamente todo, digamos, como rompiendo completamente con el paradigma de la educación y entrando, digamos, en este salto a la quinta dimensión, y a cómo se va a ver, digamos, el mundo pues, en este nuevo salto cuántico. Entendiendo la quinta dimensión Como, como que sí, como una nueva dimensión más energética que arriba. hace parte, sí, que hace parte del proceso evolutivo de todos Ok. los seres humanos, a donde estamos llegando y vamos a llegar, y estamos un poquito Entonces vuelvo para atrasados. atrás. Sí. Cuerpo, corazón, cerebro, Y dimensión, y energía, ahora aparece otra por encima de esto. energía. Entonces esta energía, estas frecuencias vibracionales, ¿cómo es que tú también las puedes usar para tu sanación, pero también las puedes usar para la creación y la materialización de la realidad que tú quieras? Entonces esto pues fue un proceso sensacional, digamos que parte del entrenamiento, y yo lo hago también con mis pacientes en algunos casos, pues porque además aquí hay como un permiso que la persona te tiene que dar para poder entrar Claro. en el campo energético y lo que sea. Porque entras dentro de uno literalmente. No Ay, dentro de pues, ti, pero sino digamos que puedo conectar energéticamente contigo para recibir la información, no solamente desde tu palabra, desde lo que tú me estás diciendo, sino desde lo que tu energía está mostrando. Entonces, muy interesante porque son cosas que se van equilibrando de alguna manera a través de frecuencias de sonido y de geometría universales. Entonces, esto suena como extraterrestre porque es totalmente extraterrestre, pero pues a mí me llamó muchísimo la atención, me sirvió mucho, y de ahí evolucioné pues a un tema que está súper de moda, además hoy en día, todo este tema de la medicina ancestral y de la medicina sagrada. Puntualmente yo conecté muy profundamente con la psilocibina como tal. ¿qué es la La psilocibina? psilocibina es como la sustancia psicodélica o psicoactiva que está contenida como dentro de los hongos, Ok. pero utilizado de manera terapéutica Terapéutica. desde la psicología y la psicoterapia transpersonal, para apoyar a las personas en procesos de sanación y en sus procesos de elevación de la conciencia. Entonces, digamos que ese ha sido mi camino terapéutico, y mi consulta para para contestarte La la pregunta repregunta, que me ok. preguntaste hace una hora. Se trata Pero es tu de una consulta de hoy, que combinación ha de hoy. evolucionado a Sí, través del sí, mi tiempo. consulta de hoy, pues tú no la podrías entonces tampoco, así como a María Villegas no la puedes encasillar en ningún Claro. lugar, pues tampoco la puedes encasillar en ningún lugar, porque tiene de hipnosis, a veces pues de medicina ancestral, y no es solamente la psilocibina, puede ser el cacao, puede ser el rapé, o sea, yo digamos como que trabajo con distintas medicinas dependiendo de qué. Puede tener de sound healing, puede tener pues
de reprogramación obviamente del inconsciente, de liberación emocional, de todas estas cosas, en donde pues a lo largo del tiempo y después de haber atendido 1.800 pacientes, pues he ido refinando y ajustando, y hoy en día pues digamos que tengo una receta pues muy propia, pero también muy individualizada. Entonces pues las personas vienen a mí porque necesitan sanar alguna... Eso te iba a preguntar, Sí. ¿quién va a ti? O sea, ¿quién que Sí. está allá viendo esta va a decir, Sí. yo tengo que ir donde esta mujer a que me... ¿Qué? Sí, bueno, pues digamos que tal vez uno lo podría dividir en dos grupos de objetivos. Entonces, están, por un lado, las personas que necesitan sanar algo, o sea, necesitan sanar una adicción, necesitan sanar algo en su cuerpo y ya se aburrieron o sea, no encontraron una solución convencional a algo, necesitan, bueno, tienen un dolor en alguna parte o tienen un dolor emocional como un duelo, como algo que no han podido superar, o sea, como algo que te esté pesando, que necesites sanar. Ese es un grupo de personas. Y otro grupo de personas es el grupo de personas de yo estoy en como en este camino evolutivo en donde quiero un siguiente nivel para mí mismo. Entonces yo veo muchos deportistas de alto rendimiento que quieren acceder a su siguiente nivel, el empresario, el CEO de esta empresa que estoy listo para lanzarme a tal cosa, el emprendedor que necesito la mentalidad adecuada para sacarla del estadio, o sea, como que tú ya quieras como coger tu poder y brincar a un siguiente. Es como un empujón. Es un empujón muy fuerte, un empujón de conciencia o un empujón de mentalidad, digamos, de mentalidad y de alineación que te lleva pues a unos objetivos muy claros. De hecho, en este momento estoy trabajando con una persona sensacional, que es un deportista, o sea, eso es como si tú conocieras a Superman en persona. Total. Y él es un triatlonista de los mejores del mundo, se ganó el Epic Five, no sé si sabes qué es el Epic Five. El Epic Five son 5 distancias Ironman que se hacen en 5 días consecutivos en 5 islas de Hawái. Y esto hay menos de, no sé, 10 personas que han logrado ni siquiera terminar esto, never mind ganárselo, que él digamos como que se lo ganó. Y es una persona que tiene un entendimiento absoluto de esta necesidad de hacer confluir la espiritualidad con la mentalidad, con la resiliencia emocional y con la fortaleza física, pues para lograr, digamos que como que trascender esos límites. Entonces, personas, digamos, así. Claro, es un empujón. Pero digamos que es un empujón en esa dirección. Si no te hubieras enfermado, ¿estarías donde estás? Claro que no, por eso te digo que fue el gran regalo y como que hoy en día tengo súper claro que todas esas cosas que uno tiende a ver como obstáculos, como crisis y como todo son simplemente contracciones de expansión que llegan a la vida de uno cuando uno está listo para algo más. ¿Qué dicen los médicos tradicionales que vieron tu evolución y tu sanación a través de esto? ¿Lo entienden? ¿Ni les interesa? ¿Van en contravía? ¿Son Pues, dos mundos que van en...? pues sorpresivo, o sea, como el típico milagro, pero pues yo la verdad no me muevo mucho por ese medio. Okay. Yo creo muchísimo, no es que no crea en la medicina pues tradicional y pues tiene obviamente si tienes un dolor vas al médico. Pero no, yo voy yo hago voy a acupunturista, o sea, medicina biológica, o sea, yo me muevo por la medicina alternativa, como que pues mi propia historia de vida pues como que me mostró que uno lo logra por ahí. ¿Cómo te mejoraste? Cuéntame eso. ¿Te fuiste estudiando, te fuiste llenando información? Supongo que empezaste a hacer cosas que no hacías antes y de pronto un día te mejoraste, ¿pudiste comer? ¿Sí? Poco a poco. Para entender. Sí, poco a poco fui desbloqueando. ¿Hoy estás chuleado en tu vida? Sí, completamente chuleado, totalmente desaparecido ese episodio de la vida. Digamos que, pues, en términos de la consulta, lo que te digo, yo ni siquiera tenía pensado atender gente para eso. Claro. Eso fue más bien como o sea, mi consulta también me la regaló el universo, porque un día me llamaron a hacerme una entrevista y me dijeron, ¿tú contarías tu historia? Yo dije sí, y decidieron ponerle un título que se llamaba María Villegas Revive. Obviamente esos títulos le fascinan a la gente. No, eso sí, ni idea.
Y María Viegas revive y eso se lo leyó mucha gente y entonces me empezaron a llamar, oye, yo tengo colitis ulcerativa, yo también tengo esto, yo Claro. necesito que me ayudes. Y yo decía, pues, o sea, el entrenamiento lo tengo, los diplomas y las acreditaciones Claro, y las están. certificaciones las tengo, el conocimiento lo tengo, pero nunca lo he hecho. Entonces, pues me empezó a llegar, inicialmente empecé a traer ese tipo de pacientes, como que tenían enfermedades intestinales y eso, y pues que, y ya, y después se fue Esto evolucionando. te pasa, esto era contradictorio y lo dijimos porque tú eras healthy, tú comías healthy, tu vida era healthy y te pasó esto. No tiene que ver una cosa con la otra, o sea, ¿ser Pues healthy en es mi caso, importante o o sea, no? en mi ¿Tú caso, sigues hoy con el tema healthy o tú comes sí, súper. chicharrón? No, 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 Chicharrón, yo soy no. vegetariana hace muchos años Ok, y pues me alimento bastante bien y me cuido, digamos, ok, en ese sentido. Obviamente sé que ahí hay un talón de Aquiles de todas maneras de una cosa que se formó y que claro, pues pero tengo tener que fijar, cuidado tener con... cuidado con eso. Pero en mi caso lo que pasa es que fue a través de una bacteria desconocida donde había menos de 100 casos en el mundo reconocidos con esta bacteria y digamos que eso fue lo que impactó mi fisiología, pero fue un punto de partida para que yo aprendiera todas esas cosas porque en el camino evolutivo sí alcancé a reconocer muchos temas emocionales no resueltos y también muchos temas mentales. Ok. Entonces, digamos que eso, pues para mi proceso evolutivo que sigue todos los días y que yo de verdad, o sea, me siento como una hormiguita al lado de todo lo que me falta, Pero entonces, ¿yo qué soy? pero Y tú uno eres va una avanzando, hormiguita, ¿yo qué soy? pero uno Un va grano avanzando, uno va de avanzando y uno playa. confía en que las cosas le llegan en su momento cuando uno además está equipado y listo para poderlas superar, Ok. porque pues eso es lo que tu alma eligió finalmente, o sea. Me hablaste de algo que te voy a hacer preguntas muy bobas y vas a decir este tarao que yo no entiendo nada del tema. Imagínate que tuve una entrevista aquí espectacular con un gran tipo, lamentablemente no puedo decir su nombre porque no puedo presentar la entrevista. Resulta que este gran tipo que es brillante, inteligente, un tipo fuera de serie, tenía un problema de vida y decidió irse por el camino que me acabas de hablar, que es, hizo una terapia con hongos. Mm. Para mí eso es un mundo al cual no conozco, porque además tú me dijiste algo hace unos 20 minutos, me dijiste, yo no consumo nada en mi cuerpo que no esté bien, digamos. Sí. Entonces, empiezo ¿no? a preguntar, pero un minutico, en teoría el hongo es algo que no está bien, en Ujú, teoría. ujú, Este señor me cuenta su historia, me cuenta cómo eso cambió su vida de manera radical y mm, después de estar con pastillas durante muchísimos años de su vida, le cambió su vida con una terapia de 6 horas mm, y resulta que yo feliz porque hacía una entrevista maravillosa, me llama y me dice, loco, no puedes sacar la entrevista. mm, ¿Qué pasó? Me dice, imagínese que estoy aplicando para un tema importantísimo de negocios y está el Opus Dei de por medio. Si esto lo oye alguien del Opus Dei, Se me me cayó. bloquea. No puede ser. Pero fíjate cómo Mm. ahí se juntan muchas cosas, religión. ¿Cómo es esto? Explícame esto de los Mira, ¿Esos son mira que eso, psicodélicos? ¿Puedo darle el nombre a los...? ¿Sí? sí, 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 es medicina Ok, psicodélica y hoy en día digamos que pues esto se tapó después de los años 70 y Nixon y sí. todo eso y quedó banned ¿Yagé? de la ¿Esto es humanidad. yagé? Hace parte, o Puede sea, de la ser. medicina ancestral. Yo personalmente no, pues no trabajo con Ok, yagé, definitivamente sí lo he probado, ok, digamos como que, pues, y es parte de todo este camino, pues parte de eso es experimentar en ti ok, mismo, pues para poder entender, para después ok. poder ayudar a a las personas. Hay, como te digo, medicinas que lo llaman a uno, a mí me llamó profundamente, pues la psilocibina, ¿Qué es la como psilocibina? Tradúcenos sí, eso al es lo mundo sí, lo que te decía, como esta sustancia, o sea, que sale del hongo. psilocina, sí, sí, está contenida dentro de estos hongos naturales, hay ¿Solo en el distintas hongo? variedades. Sí, 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 ok, sí. Y digamos que eso entra a tu cuerpo, se transforma en psilocina, actúa pues a nivel de ciertos pues, neurotransmisores, neuroreceptores en el cerebro. Digamos que son medicinas que te llevan como a un estado expandido de conciencia, ujú, en donde a través, digamos, de esta liberación
de neurotransmisores que se genera en tu cuerpo, pues como para decirte así rápidamente, pues se impacta una zona en el cerebro que controla el ego. Entonces el ego, digamos, se disuelve mucho y tú entras en un estado como mucho más expansivo, compasivo, amoroso, con una apertura mayor de corazón, pero al no tener, digamos, este componente fuerte de la mente reactiva y estar visitando las escenas y los recuerdos y las experiencias desde esta reactividad típica y clásica del ego, que es lo que muchas veces no te deja avanzar, eres capaz de abstraerte de ahí, ver las cosas bajo una nueva perspectiva, y al cambiar, digamos, esa perspectiva, pues tú puedes, digamos, como que reescribir tu historia. Es decir, el pasado sigue siendo el pasado, pero se queda ordenadito en el pasado y ya no tiene una carga emocional porque tú ya lo lograste ver desde sin esa reactividad y desde este lente compasión. Entonces no es a mí por qué me pasó esto y a mí no sé qué, sino ya entiendo y agradezco. O sea, tú sanas realmente, y esta medicina es que es hermosa porque te conecta con la gratitud, te conecta con la grandeza de tu ser y de tu corazón, y te permite digamos, como que salirte de este ruido mental, entrar en este lugar de presencia, que es lo que también te da pues la meditación y el mindfulness y todas estas cosas, pero en este lugar de absoluta y total presencia, en donde casi que como que desaparecen el tiempo y el espacio y tú te vuelves uno con el todo. Entonces digamos que es una experiencia pues muy hermosa cuando tú lo estás trabajando desde el punto de vista terapéutico. Yo personalmente pues preparo a mis pacientes para la experiencia desde la psicoterapia, a veces desde la hipnoterapia, para habilitar eso, los preparo, digamos, como pues para la medicina, y desde un lugar supremamente reverencial y de entrega y de respeto, y digamos que manejando como estos distintos componentes y sosteniendo el espacio desde esa energía, desde esa intención y desde ese poder de la intención de sanación, pues las personas logran cosas como lo que me estabas comentando que le pasó a esta persona. Ahora, lo que tú estás diciendo es supremamente frecuente. O sea, uno de dos pacientes que llegan a mí me dicen, no, pero es que yo soy cristiana, o yo soy súper practicante, o yo no sé qué, yo no quiero. No. Es que es muy al contrario, eso no va en contra de absolutamente nada de eso. O sea, ya si de entrada, si tú estás yendo en contra, ya valdría la pena una hipnosis para recablear las creencias limitantes ahí. Pero digamos que si algo, más bien lo que yo he visto en el desenlace de todos estos pacientes y de mí misma, es que tú conectas con la espiritualidad desde otro nivel, desde un nivel en donde lo logras entender a través de la experiencia, no a través de la ¿Entras en intelectualidad. ese subconsciente que está abajo o no? Llegas, o sea, como la hipnosis, digamos, como que te trae, digamos, un tipo de información. O sea, yo, por ejemplo, hay pacientes con los que trabajo ciertas cosas con medicina, trabajo ciertas otras con la hipnosis, porque la información que sale es diferente. Pero sí, definitivamente estás accediendo tú a cosas que muchas veces se quedaron por allá guardadas y que tú no sabías. Y la gente tiende como a ser como curiosa o a imaginarse cosas antes de las sesiones. Entonces como que se imaginan que porque vayan a llegar en la hipnosis o en la medicina a cosas que no recordaban, es más poderoso que si eran cosas que recordaban. Y claro que no. O sea, el otro día yo tuve un paciente que salió para, no sé qué, cogió un taxi, lo emburundangaron, terminó con un shock postraumático, lo botaron por allá en un potrero, le quitaron todo. Pues al señor no se le va a olvidar que lo atracaron y que lo emburundangaron y necesita, digamos, deshacer ese trauma. Entonces, pues obviamente tú necesitas, pues, o sea, tienes conciencia de eso, o te pasó algo, no tengo ni idea, se te murió tu papá a los 7 años, pues cómo no, pero no habías procesado eso de alguna manera y se había quedado como un trauma de alguna manera metido, una cicatriz que entra así y como que
Entonces aquí lo que tú haces es entrar, resignificar y entender. Y cuando, eso es muy interesante, pero cuando las personas han llegado a la consulta y cuando su intención está relacionada con un proceso de algún duelo no procesado, así sea antiguo, sea más nuevo, de alguna manera logran sanarlo a través de esa conexión con la divinidad Claro. y con esto a otro nivel en donde es casi que como si esta alma de esta persona se apareciera energéticamente y le dejara saber que todo está bien y le contara la Pues historia que de entra que uno a una entras. dimensión que no conoce. Claro, por eso, porque tú entras en un estado de conciencia expandida que cuando tú te entrenas y tú te entrenas a través de la meditación y tú te entrenas a través de la respiración, tú estás en este cuerpo y con tu mente absoluta y totalmente equipado y viniste equipado con estos 3 canales de la mente para poder conectar allá igualito que como conectas con la psilocibina sin necesidad de psilocibina. Ok. Eso es una capacidad que tenemos todos los seres humanos. Ok. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que nos entrenan y nos educan para simplemente desarrollar unas áreas específicas del cerebro que son a las que se le machacan y los otros canales de la mente se quedan desatendidos. Entonces, ¿qué es lo que tú también logras en la meditación? Pues que tú logras empezar a darle cabida a todas estas otras zonas cerebrales. Entonces, como que si tuvieras el cerebro y dijeras, bueno, normalmente yo tengo este pedacito, este 10% encendido, pero existe todo este otro 90% del cerebro, entonces, pues de repente con la psilocibina se enciende el cerebro. Es casi como la película Limitless o esas Sí, sí. películas que de pronto... Uf. Y es como que, pero ¿qué es lo que pasa? Y por lo menos, ¿cómo es que a mí me ha servido esto un montón? Que yo digo como, wow, ya sé cómo se hace, pues porque le pedí a la medicina que me mostrara el camino y que me mostrara la receta y después yo ya lo puedo hacer sola, sin necesidad de eso, a punta de respiración holotrópica, a punta de meditación, a punta de lo que sea y conectas cada vez Un más. tipo como yo odio hablar de mí en esto porque estoy hablar de ti, pero yo le tengo pánico a la hipnosis. Sí. Te voy a contar una historia. Ok. Estamos en sexto de bachillerato, en un retiro, y había un padre que hipnotizaba. Entonces, pasaba la gente y la hipnotizaba de manera rápida, y entonces todo el mundo empezó a decir, no, esos cuentos, que pase alguien que crean, Barberi, pase, Barberi, yo, no, Barberi, pase. Puta, y me subí a esa vaina, pues me senté con el padre, y el padre efectivamente empezó a hipnotizarme, y a mí me empieza a entrar un terror. Entonces efectivamente yo me estaba hipnotizando, pero yo no me quería hipnotizar, entonces yo hacía una fuerza para no hacerlo, y de pronto entré en un tema donde yo sabía qué estaba pasando, oía todo lo que estaba pasando, pero me entró un susto. Entonces el señor me hace una pregunta, me dice, ¿qué es lo que más le gusta en la vida? Me acuerdo de esa pregunta. Y yo empiezo a reírme, pero a reírme a carcajadas, yo no podía. Entonces eran, imagínate, 100 alumnos riéndose de lo que estaba pasando y este padre empieza a asustarse. Y yo empiezo a sentir que él se está asustando. Señores, silencio. Y empieza a sacarme de esta hipnosis, pero yo no podía salirme de esta. ¡Jue puta! Yo no te voy a explicar lo que yo sentí. Al final no pasó nada y volví y estuvo chistoso y pues me volví, digamos, fui la sensación del retiro por mi poca capacidad de hipnosis, pero yo le tengo pánico a eso, yo le tengo pánico a salirme de mí, yo le tengo pánico, todo lo que tú me has hablado que me fascina, me encanta y por eso estás aquí, es algo a lo que yo le tengo miedo. Yo soy terrenal, a mí me Sí, gusta es perfectamente entendible y eso pues no eres tú, eso es mucha gente, hay muchas Ok. misconcepciones sobre la hipnosis, de lo que tú digamos como me estás manifestando en este momento o me estás contando, no hay nada más alejado de eso que la hipnosis clínica. Ok. Digamos, la hipnosis clínica, tú no pierdes nunca la conciencia, no sientes que te fuiste para ningún lado, Ok. estás en una conversación, casi que una sesión como No, psicoterapéutica con una ok. persona con los ojos cerrados en donde se induce, digamos, un estado de sueño del sistema nervioso, pero tú estás totalmente alerta porque la sanación ocurre a través del entendimiento. Entonces, si tú no me hablas, o sea, era como yo le decía a mi paciente de ayer, pues tú te acuestas ahí, te quedas callada, pues no me estás dando fichas con las que trabajar. Pero si tú me hablas y me dices que va viniendo a tu mente, pues yo te ayudo, digamos, que a organizarlo. Ahora, la hipnosis clínica, o la hipnosis en realidad no es sino
no es nada más que una sugestión. Es decir, tú de alguna manera, sin necesidad de hipnosis, y todos, o sea, dentro de todos los humanos, entramos en estados hipnóticos naturalmente todo el día, todos los días. La televisión es un inductor de hipnosis. El cine, las luces que tú te quedas viendo, el fuego, ¿cómo? El TikTok Sí, que le metí en o sea, te lo juro. exacto. Entonces, cuando tú estás ahí, digamos, en este estado, en donde de alguna manera lograste dormir el sistema nervioso y alguien te llega, y puede ser un terapeuta o no un terapeuta, algún amigo que te dice cualquier bobada o lo que sea, pero tú estás en ese nivel, digamos, de apertura de aceptar una sugestión, pues simplemente es dejar entrar una sugestión a la mente, en donde de repente te empezaste a creer unas cosas que antes no creías porque simplemente dejaste entrar esa nueva sugestión. Ahora, la hipnosis clínica no es que los pacientes van a mi consultorio para que salir creyendo lo que María quiere que ellos crean. O sea, no, sino es como que van a creer lo nuevo porque van a descubrir qué es lo que estaban creyendo que los estaba bloqueando. Y yo misma les pregunto, porque así es, la neurolingüística también es muy importante, tus palabras y lo que tú estás listo para hacer, para que después lo aceptes y lo adoptes y lo absorbas bien. Entonces, ok, esto te está limitando de esta manera. ¿Qué quieres creer ahora que te haga sentir más expandido, que te haga sentir mejor? Entonces tú me dices una creencia y a veces pues el paciente sale con otra creencia limitante y yo le digo, no, esa también es limitante en ese sentido, mira a ver si la reformulamos, y es una negociación, y en el momento en el que llegamos a una creencia que no es limitante y que a la persona la hace sentir con aire, con oxígeno, con tranquilidad y con paz, pues en ese momento eso es lo que simplemente se programa, pero es una negociación. Ahora, lo que tú estás describiendo sonaría como una mezcolanza de hipnosis impromptu, que es, digamos, más como la hipnosis que trabajan en los escenarios. Sí, esto era. En los escenarios. Era un teatro para hacer reír a la gente. Y donde también deje de decir el 4, 1, 2, 5. Exactamente, y entonces muévase, y entonces ahora le están rascando los Y le da mosquitos, calor, y entonces sí, ahora, sí, sí. yes, totalmente a través de su gestión, pero eso no te sana nada, o sea, eso no te sana nada y no te sirve para nada. Eso es chistoso. Y yo personal, es chistoso. Total. Yo no tengo personalidad para Debías eso. hacer un show de comedia ahora. Sí, no, o sea, no me interesa, es parte del entrenamiento, Total. digamos que sé cómo funciona, pero no. María, yo trato de nunca hablar de cosas negativas acá, pero tú en redes has hablado de un tema que para ti fue muy difícil y tiene sentido con todo lo que hemos hablado, porque tú querías ser mamá, la familia era lo máximo y te separas. Sí. Y eso para ti evidentemente fue un golpe. Pues claro, yo no tenía durísimo. pensado separarme nunca. Ok, O sea, eso no estaba dentro del manual. mis planes. Okay. No. ¿Cómo has enfrentado esto y cómo te ha ayudado esta espiritualidad seguir adelante? Sí, fuerte porque, o sea, digamos que el trabajo ahí de la mente siempre va a ser jalarte hacia lo conocido. Okay. Entonces, cuando uno lleva pues 25 años con una persona, en mi caso, pues con un matrimonio además hermoso durante de los 25, 24, o sea, sí, entonces digamos como que tú ya vuelves ciertas cosas, pues, conocidas, muy conocidas para ti. Y el juego de la mente siempre es a dejarte ahí. Y cuando tú te tratas de salir, digamos, hacia lo desconocido, no te deja. Yo siento que yo tal vez soy una persona como que tengo muy claro mi proceso. O sea, y digamos que yo sí siento que de alguna manera uno en una pareja como que va creciendo en la misma dirección en ciertas cosas. Y hay momentos, pero tú eres tú y la otra persona es la otra persona. Claro. Y van en paralelo y se van acompañando, pero de alguna manera no es como que cuando tú te casas, los dos están haciendo un contrato de que vamos a tener el mismo camino evolutivo, sino que tú tienes tu camino evolutivo y la otra persona tiene su propio camino evolutivo, y tú tienes tus aprendizajes y la otra persona también tiene los suyos. Y de alguna manera, pues esos aprendizajes pues te van llevando por un camino que es el tuyo. Y a veces ese camino pues como que te acerca, y a veces ese camino implica tomar unas decisiones que te las está pidiendo tu alma, por duras
que sean, Total. por duras que sean. Y por mucho amor que haya, y por pasado que haya, y por hijos que haya, como que te lo está pidiendo, digamos, como que tu alma. Claro. Entonces, pues yo definitivamente sí siento que, pues a mí estas cosas, pues me han ayudado para entender y ver, digamos, esa separación desde otro ¿Se volvió lugar. tu nueva enfermedad? ¿Empezó a darte un camino diferente? ¿Te No. estás alimentando? No, ¿No? pues como, no, en este caso no lo veo como enfermedad, No, lo entiendo. Es pero un momento de la vida que te hace volver a dar un giro. que me hace volver a dar un giro. O sea, digamos que yo siento que el camino por el que yo voy es el camino por el que voy hace mucho tiempo. Ok. No siento que esté girando necesariamente, siento que estoy sumando, uno siempre está sumando y uno siempre está avanzando. Entonces no lo siento así, pero sí también digamos como que en esos días en donde pues me hace falta, o sea, me hace falta mi familia, mi casa, lo conocido, mi sueño, porque Total. pues fue abandonar pues como también mi gran sueño. Puedo verlo, o sea, siento que lo que es diferente ahorita a cuando yo tenía de pronto 20 años o 30 años, es que puedo verlo desde un lugar diferente. O sea, lo estoy viendo como con una perspectiva distinta. Es como si me hubiera podido como elevar sobre el bosque y no estuviera viendo solamente el árbol que tengo enfrente, sino como que viera una película tal vez más grande. Y eso es, digamos, como lo que me da la fuerza. Ahora, pues en redes yo he salido estos días a decir que me estoy otra vez reinventando, o sea, ¿qué significa? O sea, ¿qué significa estarse reinventando otra vez? Porque pues al final, pues yo te cuento, la cocina, pues yo sigo haciendo clases de cocina y libros de cocina, o sea, nunca la he abandonado. La terapia, pues sigo haciendo terapia, mi terapia ha evolucionado. Libros, pues siempre estoy escribiendo un libro, ya he publicado 42, pero siempre sigo ¿Hoy escribiendo. estás escribiendo algo? Hoy estoy escribiendo algo. Ok. Entonces, siempre estoy escribiendo un libro y yo nunca resto ni nunca abandono, sino más bien Pero tu como que autopista sumo. está... Sí, le estás haciendo carriles, pero va le clara. estoy haciendo carriles y simplemente, pues a raíz, ni siquiera necesariamente solamente, pues del tema de la separación, que obviamente pues fue una ficha importante, pero más bien como de una oportunidad en Estados Unidos y de una residencia que me dieron hace un poquito, pues como que de un día para el otro me tocó coger un avión, irme con mis hijas, no sé qué. Y pues obviamente pues yo acá tengo mis clientes, mis pacientes, las empresas que me conocen y me contratan como speaker, o sea, tengo toda mi estructura y Total. todo el nombre que yo he creado, pues, y no ha sido regalado, o sea, le he trabajado mucho durante muchos años, ha sido mayoritariamente aquí en Colombia, y pues me enfrento bueno, y entonces uno en otro país, ¿cómo arrancaría de vuelta? Y cómo hace uno además, pues en una coyuntura personal que la estamos conversando, que también es arrancar con el corazón apachurrado también, Claro. entonces pues a levantarse de otro lugar y de un lugar desconocido, y pues recuerdo en este momento una situación que yo tuve en pandemia con mi marido en ese momento, con Juan Pablo, en la pandemia. Pues nos encerraron a todos, como sabemos que nos Claro. tuvimos que quedar encerrados, y pues yo soy súper emprendedora, yo vivo, mejor dicho, todo el día queriendo hacer a algo, millón. y llegué ahí como, bueno, ¿y qué vamos a hacer? Y pues, me acuerdo que Juan Pablo me dijo, pues ¿cómo así? Pues nada, Encerrados. descansar. Claro. ¿Cómo es que descansar? Y yo, pues inventémonos un negocio, ¿qué? Y yo, sí, pues ¿cómo así? O sea, hagamos tal darle. cosa. Y en 2 segundos, o sea, eso me acuerdo vívidamente que fue un viernes, y el miércoles siguiente yo lancé un curso por Zoom, en donde le estaba proponiendo a las personas, porque yo dije, pues, ¿cuál es el problema que están teniendo las personas? Todo el mundo se quedó encerrado, nadie tiene tiempo de cocinar, todo el mundo tiene que hacer el almuerzo y la comida, Claro. nadie tiene tiempo porque tiene que seguir trabajando. Pues yo les voy a mostrar cómo en una hora, si se conectan de 11 a 12 conmigo por Zoom, van a salir con el almuerzo y con la comida hecha perfectamente deliciosa y perfectamente balanceada, y el plan de la clase era una cosa que yo nunca había hecho, que era, tú ten tus ingredientes ahí, si yo echo la cebolla en el sartén, tú también echas la cebolla, Claro. si yo echo el tomate, o sea, al tiempo conmigo, Una y se repetición. termina la clase en una hora y tú terminas con tu... Y eso fue un hit que tú no te alcanzas a imaginar. Esto se convirtió como en 12 cursos que yo alcancé a hacer, unos de mentalidad y de hipnosis, otros de cocina, bueno, mezclé, digamos, mucha psicología con psicoterapia,
terapia, pues porque la gente también estaba en el estrés, en la ansiedad, en esta mentalidad de que se va a acabar el mundo. Entonces era pues por el lado terapéutico, pero pues por el lado de la cocina. Y hicimos esto con Juan Pablo y a punta de celular y de lo que teníamos literalmente en la casa, no teníamos estas bellezas de luces y cámaras que tú tienes, sino literalmente con la mesa de la plancha y la estufa halógena. Bueno, y hágale. Y eso fue increíble y bueno, cuando se terminó la pandemia yo dije, uy no, o sea, ya me voy a mi casa, me voy para mi consultorio, yo ya quiero aire, pero alcanzamos a tener una facturación increíble, o sea, en esos meses, en solamente esos cursos virtuales y yo como al que alcancé a ver el potencial. Entonces ahorita en Estados Unidos, pues me acordé de eso y dije, el mundo digital tiene un potencial demasiado grande, entonces me senté a estudiar de mercado digital. Entendí que esta es la nueva forma de analfabetismo. Increíble. Aquí el que se quede por fuera de entender el mercado digital, de entender cómo funciona esta película y todo lo que está viniendo, que además es fascinante, y de entender y de manejar las herramientas de inteligencia artificial, se quedó en la inmunda. Totalmente. O sea, aquí a la vuelta de 2 años el mundo va a cambiar completamente. Entonces yo me senté, volteé a mirar a mis hijitas y dije, niñitas, no, o sea, ustedes necesitan eso, pero mejor dicho, así como necesitaban aprender a hablar inglés, necesitan aprender de esto. Y nos metimos estos meses de cabeza ahí y todo lo nuevo que yo estoy haciendo es a partir de todo lo que he aprendido de inteligencia artificial y de automatizaciones y de mercado digital, en donde a ti te puede servir no solamente para impulsar lo que ya has hecho, en mi caso, mi marca personal, claro, y traspasar muchas fronteras, sino de lograr, como en el caso de mis hijas, un cash instantáneo. Total. De una maquinita que está trabajando para ti absolutamente sensacional. Total. Con lo cual dije, ahora lo voy a comunicar. Y entonces por eso, porque yo todo lo que encuentro para mí que me sirve, lo devuelvo. Siempre. ¿Ese es como tu objetivo? Tu objetivo al final de Dios es bienestar para terceros, ¿cierto? Sí, es ayudar a la comunidad. O sea, mi objetivo es servir y es comunicar cosas que le sirvan a las personas para expandir. Entonces, lo que viene de María Villegas es eso. Ese es el nuevo camino. Ese es el nuevo camino complementario. Inteligencia artificial. O sea, ¿cómo coges tú y usas la inteligencia artificial y el mercado digital para potencializar, para beneficiarte, no para desdibujarte. No para desdibujarte, sino para... Es que es absolutamente sensacional lo que uno puede llegar a hacer hoy en día con eso. Y para, ¿sabes qué? Ganar libertad. Porque yo sí soy muy, digamos que mi definición de felicidad está muy ligada a la libertad. Y siento que cuando tú puedes encontrar esa libertad de ser, esa autenticidad de lo que viene dentro de ti mismo, y tú puedes encontrar una receta y una solución de vida que te permita libertad económica y libertad de ubicación, que es además para lo que está trazado el mundo y para lo que se inventaron las redes sociales y para ese estadio de emprendimiento donde estamos en la vuelta de la humanidad a punto de al lado de regresar al paraíso bajo un entendimiento diferente. Entonces logras contestarte esa pregunta de quién soy y qué es lo que tengo para dar. Usas estas herramientas, eres libre y eres feliz. Duraría horas aquí, horas, pero hay algo clarísimo. Voy a ir a un curso de cocina, me voy a hipnotizar, voy a hacer y voy a aprender mucho de tu tema digital marketing, porque estoy metido ahí. Oye, espectacular. Gracias por estar acá. Con gusto, Camilo, gracias a ti. Muy divertido hablar contigo. Voy a contar cada una de las cosas que hago contigo aquí en directo, cómo aprendí a cocinar, cómo me hipnoticé y cómo este podcast lo voy a difuminar más con los temas que ya estás metida. De verdad, muchas gracias. Gracias, Camilo. Delicioso.